¿Qué hubo? Buenas tardes, este es un capítulo especial de Tragicazo porque hace como un pinche año, no, hace como 3, 4 pinches años que no lo hacemos. Este capítulo especial va dirigido a la doctora Maru, que nos pidió que hiciéramos un podcast. Y en esta ocasión, este podcast está presentado por mí y por el artista local, multimedios, Eduardo Ornelas, también conocido como Stalking Clover en las publicaciones de Editorial Trágica. Eduardo Ornelas es un comiquero, es muchas cosas, es un comiquero, es también artista plástico, ha presentado exhibición, su trabajo en cómic lo ha presentado como exhibición artística. Ella actualmente está trabajando en su historieta Biotrila. Eduardo, ¿te quieres presentar? Hola, bueno, como fue la presentación, soy Eduardo Ornelas, pero pues el nombre artístico oficial que uso es el de Stalking Clover. Ese es el nombre con el que me pueden también encontrar en casi todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, porque me rehúsa decirle X, y hasta en Discord y pues sí, pueden probar con ese nombre, donde me pueden encontrar en casi cualquier sitio. Y pues bueno, me dedico a hacer muchas cosas. Me desarrollé principalmente en el área plástica, en la pintura, la ilustración, realizado pues con varias técnicas, ¿no? Desde acuarela, acrílico, óleo, hasta la ilustración digital. Pero pues también eh, pues he tenido la oportunidad de trabajar en otros medios, ¿no? Como desde, desde un área un poco más narrativa, que pues ha sido el cómic. He tenido acercamientos con área digital, tanto en la edición de video como diseño de página web. Y pues sí, efectivamente actualmente estoy trabajando en este proyecto personal que ha sido Biotrila, que pues he tenido la oportunidad tanto de exponerlo como mi proyecto de tesis en el Museo de Ciudad Juárez, Mm. y también me he dedicado sobre todo a la enseñanza. Fíjate, se me sigue olvidando de toda tu gama de habilidades, se me sigue olvidando que eres eres artista web también. Este, qué chida. Siempre es bien impresionante volver a escuchar todo tu portafolio, Eduardo. Sí, también lo es para mí. Creo que eso nos pasa a todos, que de repente hacemos, bueno, es parte a veces de, supongo que subestimarse, y siempre es bueno tratar de voltear hacia atrás, porque pues a veces, ya sabes, el estilo de vida es demasiado rápido, y siempre es bueno darse un poco de tiempo y voltear atrás para ver pues todo lo que ya hicimos. Sí, cierto. Mira, qué buen consejo. Me gusta. Ok, bueno, sin darle más rodeos a esto, el objetivo de esta entrevista, de este podcast, es contestar una serie de preguntas acerca de la creatividad. Voy a presentar la pregunta, voy a decirla y voy a primero contestarla yo y después la contestas tú. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estoy de acuerdo. Este, bueno, si nos queda tiempo, discutimos las preguntas, las respuestas, y si no nos queda tiempo, pues no nos quedó tiempo. Pero vamos a hacer el intento. ¿Empezamos, Eduardo? Claro. Excelente. Primera pregunta. ¿Qué es un proceso creativo? Bueno, para ti, esa es una pregunta personal finalmente. Para ti, ¿qué es ser un proceso creativo? Empiezo yo contestando. Para mí un proceso, digo, así como que para sentar el terreno, ¿no? Em, en mi caso, un proceso creativo es, el, es lo que se lleva a cabo cuando quieres resolver
algo, cuando quieres solucionar algo, em, y no digo crear algo específicamente porque siento que siempre que queremos crear algo es porque queremos que eso algo que creamos, un montón de palabras estoy repitiendo, eh, eso algo que creamos solucione algo, ¿no? O cumpla un objetivo, no material, sino a veces queremos crear una historia, ¿no? Pero ¿por qué la queremos crear? Porque tenemos ganas de hacer una historia, tenemos un agujero narrativo de contar una historia, entonces creamos la historia. Em, el proceso narrativo, el proceso creativo para mí es eso, ¿no? El encontrar la manera de llenar ese hueco que repentinamente tenemos. Este, más adelante hablaremos del proceso creativo, entonces por eso como que no estoy ahondando mucho desde desde mi punto de vista. Para ti, ¿qué tal? Para ti, ¿qué es un proceso creativo? ¿Cuál es tu proceso creativo? Bueno, sí, para ti, ¿qué es un proceso creativo, Eduardo? Ok. Para mí un proceso creativo, mm, bueno, creo que esto es parte precisamente a veces los procesos que hago es como una manera estructurada de llevar a cabo, am, no sé, tanto un trabajo, un proyecto pues, que tiene una intención de hacer algo, ¿no? Que casi pues como tú dijiste, es para resolver a lo mejor alguna problemática o para querer comunicar un mensaje. O sea, tiene una intención, pero el proceso creativo es sí o sí una estructura con procesos muy definidos para llevar a cabo este, este, bueno, no quiero decirle exactamente este producto final, pero con la intención de buscar un resultado que se desea. Ya, es interesante que utilicemos la palabra estructura en este momento, ¿no? Em, se supone que la creatividad es libre y estamos como que estructurándola, pero ya, es solo un comentario así suelto. Muy bien. Creo que eso lo podemos precisamente explicar en la siguiente pregunta, ¿no? Ah, pues sí, tienes razón. Vámonos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son al menos 3 elementos que consideras valiosos para ser consciente de un proceso de este tipo? Órale, esta pregunta se me hace compleja, al menos porque como que no logro entenderla, como que no logro abrazarla bien, pero voy a hacer intento. Si tú entendiste otra cosa, Eduardo, dale, ¿eh? Pero bueno, lo Uh-huh. que yo entiendo por esta pregunta, bueno, los elementos que yo entiendo que me hacen consciente del proceso creativo. ¿Cuáles son al menos 3 elementos que consideras valiosos para ser consciente? Bueno, para empezar, creo que hay que estar... Un primer elemento valioso me parece que es... Hay que estar conscientes de... Hay que hacer conciencia de nuestra persona y de los demás. Este... A lo mejor eso es muy exagerado de mi parte, pero cuando, cuando quiero desarrollar un proceso creativo, eh, lo primero que pienso es si ya se hizo y quién lo hizo. Eh, y no con la Mm. intención de echarme agua, de echarme para atrás, no. Sino pensando, bueno, si ya lo hizo alguien, cómo lo hizo, qué proceso siguió, y aprender, o bien aprender ese proceso, o descubrir que ese proceso ya cumplió con lo que yo quería hacer, y entonces hacer otro proceso. O bien ver si si ese proceso tiene algo que yo siento esté incompleto o que yo siento no es em, no es culturalmente o tiene un hueco cultural, algo faltante, entonces yo siento que ahí puedo esa conciencia del proceso esa conciencia de lo hecho siento que ayuda al proceso. También me gusta intento tener conocimiento de lo que... Bueno, no, menos 3 elementos. Conciencia de lo que se ha hecho,
Sí, creo que es importante. Me gusta también tener conocimientos sólidos acerca de lo que quiero que sea el proceso. O sea, no me gusta empezar un proceso, no me gusta desarrollar algo creativo a menos de tener información de lo que estoy haciendo y más o menos qué significa eso. Esto puede ser, si estoy hablando de algún trabajo pictórico, tener conocimiento de los estilos, tener conocimiento más o menos de los rumbos que quiero visuales. Si es narrativo, tener conocimiento de los géneros, tener conocimiento de las estructuras. Si es ensayístico, tener conocimiento también de esas estructuras. Simplemente porque siento que, o sea, si las cosas ya están hechas, se puede construir sobre ellas. Si las cosas están hechas, se pueden hacer cosas nuevas sobre ellas, ¿no? O sea, no intentar redescubrir la rueda, porque entonces, pues ya no estamos haciendo nada. Pienso yo, otra vez. A lo mejor estoy siendo muy, muy estricto en esto. Y creo que lo último que hay que estar conscientes, ya dije, como que conciencia de lo que se ha hecho, del pasado, conciencia de los saberes, y diría también que hay que tener una conciencia de nuestro impulso creativo. Esto es de lo que queremos hacer, ¿no? No dejarlo en el ay, algo va a salir, sino intentar enfocarlo en algo, intentar enfocarlo en un objetivo, intentar enfocarlo en un resultado, aunque ese resultado no resulte, pero sí como que tener dirección de hacia dónde va a ir el proceso creativo, ¿no? Porque, pues al menos personalmente, yo si no tengo dirección cuando hago algo, cuando lo termino de hacer, no sé qué hice. Y no sé cómo sentirme con lo que hice. No hay satisfacción, no hay logro, pues está esto que salió y ya no sé qué hacer con ello. Entonces, para mí esas son las 3 cosas importantes al ser conscientes de un proceso creativo. Estar conscientes de lo que se ha hecho, estar conscientes de su historia, de sus antecedentes, y estar conscientes de nosotros mismos, de lo que queremos hacer o de lo que queremos que resulte. Wow, me gustó mucho cómo, bueno, que al final dijiste, ¿no? Que vamos a discutir las respuestas, ¿verdad? Sí, si nos queda tiempo, efectivamente. Parece que sí, Si nos pero queda vamos tiempo, dándole. ok. Muy bien, entonces por ahora creo que entonces voy a empezar yo. Bueno, que esto está relacionado precisamente como dije con la primera respuesta que di. Yo creo que es tener al menos en el proceso como lo he hecho yo y que me ha resultado, es tener en mente primero cuál la problemática que a lo mejor quiero resolver o que quiero abarcar o el mensaje que quiero dar, porque si no tengo claro cuál es la intención en lo que quiero hacer, es pues cuando pasa esto de que el proyecto termina haciendo muchas cosas y a veces no termina haciendo nada. Así que me ayuda tener una idea muy clara de cuál es, que a lo mejor esto puede ser simplemente como, no, pues lo que yo quiero hacer es una pintura al óleo y que tenga esto. O sea, eso puede ser una idea a lo mejor. En la historia que quiera hacer, pasan estas cosas, pero yo quiero hablar de este mensaje. No tiene que ser exactamente como un discurso completamente construido o desarrollado, pero sí tener una intención clara de a lo mejor de qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer y tener una idea más o menos cómo quieres que termine, ¿no? O con quién quieres que termine la gente que lo va a ver. No tienen que estar, por así decirlo, esas 3 cosas contestadas,
pero ayuda como que para tener un lugar donde despegar, ¿no? Y que de esa idea no se vaya a salir. Y bueno, en la segunda, como había dicho, y también relacionarlo con como que este dilema que planteó Alejo sobre que es muy curioso cómo tenemos la idea de que lo creativo es algo, pues eso, ¿no? Creativo, algo libre, y que yo haya metido la palabra estructura. Pienso yo que es porque en esa estructura o planeación, como se quiera ver, tiene está unida, ¿no? O sea, tengo el mensaje ya hecho, ¿no? La intención. Y entonces me preparo una estructura firme de lo que voy a hacer, o sea, bueno, voy a empezar a, no sé, a desarrollar el mensaje o la historia. Y luego ya a partir de ahí, bueno, empiezo a planear entonces cómo lo voy a empezar a hacer, qué material voy a usar, no sé, las ideas, investigación, todo eso, ¿no? Esos pequeños procesos para que pues ahí va a entrar como la cuestión más personal y creativa, no es, te voy a tener una estructura de cómo trabajarlo, pero qué cosas voy a trabajar, cuál va a ir primero y cuál no, y todos esos como pequeños procesos dentro de esa planeación, es donde a eso sí es algo como mucho más libre. Es que supongo que ahí es donde entraría, ¿no? Esta parte de lo de la creatividad y, y esa libertad. Pero de todos modos, dentro de esa libertad, pues tiene que estar, tiene que haber una organización, ¿no? Porque de otra manera, si eso pues lo he visto, ¿no? Al menos así ha sido en mi experiencia y así ha sido en casi todos en grandes proyectos artísticos. A veces una organización así, estricta, pues bueno, puede llevar a buenos resultados. ¿Y cuál sería a lo mejor esta tercera? Si Ah, sientes que con 2 lo ajá, contestaste bien, nos quedamos con 2, ¿eh? eso iba, sí, eso iba a decir, creo que con esas dos, ya tendríamos, porque pues en la tercera supongo serían cosas como, pues ya que haces con el proyecto terminado, pero pues con los proyectos terminados ya encontrarles un lugar siempre va a ser lo de menos. Siempre el trabajo más acá es difícil, siempre va a ser pues hacerlo y terminarlo. Y ya lo demás siempre es muchísimo más fácil. En cualquier lugar te van a aceptar ya un proyecto terminado o casi terminado. Sí, sí, justamente creo que tienes toda la razón, ¿no? El chiste es empezarlo y ya una vez que lo empiezas, muchas veces se termina solo, ¿no? Con vuelito. Ajá, sí, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. Son 9 preguntas. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que es, ¿qué te, qué te hace pensar cuando piensas en proceso creativo? De alguna manera, se parece un poco a la primera pregunta. Em, ¿Qué te hace pensar cuando piensas en proceso creativo? Yo siempre pienso en, otra vez, me gustó esta estructura, yo creo que por ahí voy a darle también. Pienso en estructuras del proceso, ¿no? Y pienso también en, otra vez, solucionar algo o resolver algo. Resolver en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De que en cuanto tienes un deseo de hacer algo, quiere decir que ya hay algo que resolver. Y lo que quieres resolver es ese deseo. O sea, no resolver problemas de que se me está goteando el zinc, o me está entrando tierra por la casa, o tengo que hacer una tarea. Sino resolver algo puede ser simplemente resolver un deseo, ¿no? Tengo deseo de escribir algo, así que lo voy a resolver. Yo creo que eso, es como que resolución y estructura, es en lo que pienso con un proceso creativo.
me paso Muy contigo. bien. ¿Te repito la pregunta? Ujú. No, la estoy pensando más bien. Siempre al inicio me confunden este tipo de preguntas porque que se parezcan mucho a las otras, pero supongo que por algo existen porque ahora que mientras estuviste am, leyendo la pregunta como que yo mismo me contesté a mí mismo y supongo que no es lo mismo que cuando te lo preguntan ya de esta manera de como que ya empiezas a desarrollar más lo que dijiste al inicio. Justo. Iba a decir, me gustaría decir algo que dijimos antes de empezar el podcast y fue que le pregunté a Alejo así como, ¿lo están viendo de esta manera esto y esto? Y me dijo que sí, así que supongo que esa es como va a ser mi respuesta, que yo cuando pienso en el proceso creativo lo trato de imaginar como dos cosas más o menos separadas que es y que también está relacionado con la pregunta anterior y es pensar en una intención, ok, tengo esta idea, entonces lo empieza a conceptualizar que es pues este proceso, ¿no? Ya quiero que trate de esto, pero este va a ser mi mensaje, cuál es mi intención con este mensaje, cuáles son estos conceptos que va a enriquecer como este mensaje que es el que quiero dar. En esa conceptualización es como, no sé, por ejemplo, yo que he trabajado mucho cómic, es la historia se trata de esto, pero la historia habla de esto, que eso ya sería el mensaje, y lo que va a enfatizar de por qué existe eso, por qué está hablando de eso, es parte pues de los elementos, ¿no? Que hay, que es, no sé, la ambientación, los personajes para que reafirmen ciertas cosas, y ya de esa conceptualización entonces ya nos vamos a pues lo práctico, ¿no? El trabajo, que es como, ok, entonces ¿cómo me imagino que va a ser esa ciudad? Entonces, ¿cómo la diseño? Agarro ideas a lo mejor de que me pueda ayudar pues para no, para para volver real eso, ¿no? Para dibujarlo, para que tenga ya una visualización. A mí que me gusta mucho ver, pues consumir medios, ver películas, ver series, jugar videojuegos, como me gusta más o menos un poco de todo, pues parte en ese proceso creativo es también como buscar, bueno, siempre hay ciertos problemas cuando uno dice la palabra inspiración. Uh, yo más o menos a veces la llego a defender, pero sí, ¿no? O sea, pues a mí me gusta esta experiencia estética que hacen estas cosas que a mí me gustan y entonces voy a tomar eso que se relaciona a lo que yo quiero hacer. Entonces le vuelves a revisar esas cosas y pues para que tenés esas ideas, ¿no? Y aunque usualmente siempre se ven que quiero regresar un poco como al principio que se ven dos separados, ¿no? El conceptualizar y entonces ahora sí trabajar y realizarlo, hacer los primeros bocetos, pues bueno, para mí es parte, ¿no? De ese proceso creativo. Ok, correcto. Órale. Así. Está. Qué chida. Yo no sé por qué yo no pienso en intención con el proceso creativo, pero otra vez es lo interesante como que estar aquí frente a frente virtualmente, discutiendo esto, ¿no? Ajá. Bueno, sí, vamos. Yo fíjate que dale. Bueno, vas a dejarles al último mejor. Ok. La discusión. Nuestros podcasts de 1000 horas. Ok, vamos a la siguiente pregunta, la cuarta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado en tu trabajo de investigación actual? Esto es para mí. En tu caso creo que lo podemos ajustar en tu trabajo creativo actual, ¿no? Pero bueno, en mi caso, mayor dificultad a la que me he enfrentado en mi trabajo de investigación actual
Este, realmente se escucha esto muy tonto. Este, pero ha sido encontrar tiempo para investigar. Em, la investigación requiere tiempo. em, este, me he dado cuenta que mis conocimientos de cómics, porque mis investigaciones son de cómics, son bastante más profundos de lo que yo mismo reconocía. Entonces, realmente me he Ujú. batallado en cuestión de encontrar fuentes, de encontrar recursos, de encontrar herramientas, pero sí he batallado mucho en encontrar tiempo. Para mí el tiempo ha sido un enemigo mortal en este proceso de investigación de la maestría, y parece que lo va a hacer por el resto de mi pinche vida. Así que esa es mi principal dificultad, yo diría, con la investigación, encontrar tiempo para hacerla. No sé, Vaya, ¿tú qué sí, piensas sí, respecto? pues Dale, dale. prácticamente no, nomás quiero decir así como algo rápido, pues prácticamente la vida real a la que nos enfrentamos, La vida real no nos la deja, vida diaria. la vida diaria nos deja ni investigar ni crear. Bueno, entonces ahora te paso a ti la pregunta, Eduardo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado en tu trabajo creativo actual? Ok, voy a hacer un poco de trampa y voy a decir dos, porque aunque está diciendo una y nada más actual, yo quiero decir dos. Una que es un poco la del pasado y una actual que de todos modos, bueno, una actual que ya existía desde antes, pero que se ha acentuado con el tiempo y pues igual por las condiciones a las que, bueno, que se pueden relacionar a lo mejor todo mundo, pero sí. La primera que yo me enfrentaba mucho y que todavía me sigue ocurriendo, incluso precisamente hablando de procesos creativos, incluso en la enseñanza, es, siento yo que a mí ideas no me faltan, pero mi problema principal es encontrar a quién las dirijo y, y decisiones. O sea, de tener así como muy presente de quiénes son los que van a ver mi obra o quiénes van a ser el espectador, ¿no? Que está relacionado pues un poco con lo que ha llegado a lo que has llegado a explicar tú, ¿no? Que es esta conciencia de uno como autor y la conciencia de los demás, que siempre es como algo muy difícil, ¿no? A veces las personas creativas somos muy autocentrados y siempre damos por hecho de que pues la gente pues va a ver a alguien, ¿no? Que lo va a ver, pero es muy difícil cuando haces una verdadera conciencia de quién lo va a ver y cuando te preguntas cómo se va a ver eso. Y ya eso es, ya de ahí nacen pues esas como dificultades. Y de ahí y pues de ahí que salen las decisiones, ¿no? Con respecto también que tiene que ver esto con lo de tener mil ideas, pero pues tener estructurado de no puede, la cosa que vas a hacer no puede tratarse de muchas cosas, porque es algo que a veces nos pasa, ¿no? A lo mejor nos gustan muchas cosas, queremos hablar de muchas cosas, nos gustan muchas cosas y pues quieres como que abarcar, te emocionas así por eso, pero no. Por eso funcionan pues ser estrictos con esas estructuras de entonces hacer cosas que te sean posibles hacer y que se traten de eso y nada más. Si quieres hablar de otra cosa, pues entonces ya haces otra cosa. Pero pues sí, es que pues que está de todos modos, ¿no? Relacionado con sobre el considerar al espectador, la toma de decisiones y ya como por último el que quería hablar el actual, que estaba un poco antes, pero que ha sido una de las grandes dificultades que me ha tocado um, tener y ha sido la organización, que pues ser constante, ¿no? Que
que se ve influido por esto, ¿no? De que pues me gusta hacer muchas cosas y me distraigo haciendo esas otras cosas y no hacer como constante en una. Pero pues sí, a veces uno se pueden llegar a ser supongo que etapas y todo, pero sí, para resumirlo, estas dos dificultades que yo he tenido en los procesos creativos ha sido el estar como pues conscientes del espectador, tomar decisiones y la organización. Fíjate, yo siempre doy lata que no hay que preocuparse por el espectador, pero la verdad es que sí, ¿no? Y como dices, no todo lo que uno quiere en algo va a caber en ese algo. Me gusta eso y cosas que a uno se le olvidan de repente, ¿no? Como que son cosas que uno decide inconscientemente, pero que a la hora de la hora, si uno no sabe hacerlo, sí es algo que se tiene que razonar. Sí, es que quieras o no, todas las personas somos muy pasionales y a lo mejor un día vimos algo, nos cautivó y queremos hacer eso, y decimos no, es más, quiero hacer esto y lo voy a meter en esto que estoy trabajando, pero pues sí, saber que tener bien pensado, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y de eso se va a tratar. Y si quieres hablar de otra cosa, pues lo hablas en otra cosa. Pues haces otra cosa, justo. Sí, justo. Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente pregunta. Órale, está interesante. Ya que hablamos de las dificultades que enfrentamos en el proceso creativo, ¿cómo crees que se pueden solucionar? Bueno, yo ya hablé que mi principal problema en la investigación es la cuestión del tiempo. ¿Cómo solucionas la falta de tiempo, no? O sea, con organización, a lo mejor. No sé. No se me ocurre. Porque cuando hablo de tiempo, no hablo tiempo de que tenga el tiempo desordenado. O sea, hablo simplemente de que hay fechas límites y no las estoy alcanzando porque hay o muchas otras cosas que hacer, o simplemente porque hay mucha vida también que resolver, ¿no? Porque pues sí, porque hay que resolver la vida. Sí, es que dale. Ajá. No, pues eso iba a decir que siempre es muy fácil decir, no, pues organización, pero pues hacerlo ya es otra cosa. Uno no planea enfermarse, por ejemplo. Ándale, uno no planea enfermarse, uno no planea las tormentas de arena que le dan a uno dolor de cabeza y hacen que se quede tirado en la cama todo el día. Uno no planea que la familia se enferme. Uno no planea mil cosas que pasan, ¿no? En Juárez, aparte. Sí, es un suceso particular. Bueno, pero esa sería como que esa sería mi respuesta a cómo creo que se puede solucionar. Yo diría nomás continuando, ¿no? Y seguir dándole. Y hablar con las personas a las que les debo el trabajo. Ser comunicativa en ese sentido con las personas a las que tengo que entregarles trabajo, para que se sepa qué está pasando, ¿no? O sea, no ocultar, no hacer trampa, ser honesto, ser honesta con ello. Digo, porque tiempo nadie nos va a pinchar tiempo. Sí, pues sí, de hecho. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo crees que se pueden solucionar tus problemas de organización y tus problemas de... No te creas. Todo tuve mi No, volviendo a nacer. Dale, güey, dale. No se crean, aparte que es muy real la primera respuesta, pero es imposible, así que tuve que pensar en otras formas, porque no encontré cómo reencarnar, así que ni modo, plan B. Así que, bueno, eso ya prácticamente lo contesté en la pregunta anterior, que es como
que suena igual, muy fácil decir, no, pues ten bien definido lo que vas a hacer y si quieres hablar de otra cosa, pues lo haces en otra obra, suena a lo mejor muy fácil y, ay, sí, no, aviéntate muchos proyectos. En lo que yo he visto con otras personas creativas que hacen cómics, no sé si esto me voy a arrepentir de responder esto aquí porque igual, capaz que es una pregunta de las que viene, ya no me acuerdo. Pero algo que le pasa mucho a cuando estamos empezando es que nos queremos comer el mundo y queremos que nuestra primera obra sea la revolución de los cómics, la revolución de la pintura, la revolución de la escultura, de video, de sitio web, de arte digital. Y uno tiene que estar consciente que no hay manera de que eso pase. Sobre todo porque van a decir, pero ha pasado antes, sí, pero pasó hace muchos años cuando probablemente no estaba tan desarrollado el medio en ese entonces como el que estamos viviendo ahorita. Y muchos pues no es como que trabajemos no somos directores de la gran compañía de eso. Así que, bueno, hay muchos factores que están ahí en juego, pero sí, que tenemos esas aspiraciones y debemos saber que es difícil cuando un proyecto depende a lo mejor nada más de ti, que no puede ser tan grande. Y esto de verdad no es con nada de intenciones de, entre comillas, cortar alas, pero siempre es bueno como que estar consciente de las limitaciones que tenemos nosotros en muchos aspectos para saber qué proyectos podemos llevar a cabo, ¿no? Porque es muy horrible la frustración y todo eso. Y está bien, ¿no? O sea, saber qué vamos a hacer pequeños proyectos, sobre todo porque si vamos a lo mejor a experimentar o no todavía no dominamos tanto el medio en el que vamos a trabajar, está bien hacer algo pequeño y ya a lo mejor después de ahí si haces cosas un poco más grandes, pero te ayuda a eso, ¿no? Hacer cosas pequeñas en las que sean muy fáciles, pues de que tú las controles y las puedas terminar. Y sobre todo para que después no pase esto, ¿no? De, bueno, yo quería hablar de este tema, ya lo hice, ya se terminó y ya puedo dar la página que sigue, ¿no? En donde ya puedo hablar de esta otra cosa. Pues sí. Supongo que hacer proyectos que estén dentro de nuestras posibilidades para que no pasen los problemas que, por ejemplo, las dificultades que yo ya he pasado, o sea, pues lo digo hasta el final porque así ha sido mi experiencia, así ha sido numerosos proyectos que me ha tocado ver de personas cercanas. Y con respecto a la organización, creo que ahí sí puedo definirlo también un poco más. Y es a veces nos pasa que nos volamos mucho, no sé, nos gusta mucho salir con amigos o jugar mucho videojuegos o ver cosas o hacer la que sea actividad que les guste muchísimo hacer, el hobby o lo que sea. Si sienten que a lo mejor se va mucho el tiempo en una cosa muy específica, pues sí serviría algo que yo he hecho, muy poco, pero las pocas veces que lo hice sí me ha funcionado. Y pues sí es ponerse como ciertos límites, ¿no? De como una agenda de, no, pues esta cosa la hago solo estos días y solo a estas horas y no hay vuelta atrás. O sea, si ya pasó esas horas, ya tengo que continuar con lo que sigue, ¿no? A lo mejor con quehaceres, con tareas, con el trabajo, pero ese tipo como de pequeños horarios para esas cosas sí ayuda. Que uno las haga al final o no, pues eso ya es otra cosa, pero yo ya lo he llegado a intentar y sí me ha funcionado. Me gusta que cuando estás hablando de
moderar los proyectos. En la primera parte me parece que no usaste la palabra ser realistas, más bien era así como que estar conscientes, esto y lo otro. Y ya cuando se trata de organizarse ya sí hay que ser realistas ahí, ¿no? De que ya estuviste haciendo eso mucho, ser realista, ya estuvo, ¿no? Contrólate, ponte límites. Límites, más bien, ¿no? Puede ponerse límites. Pero sí, sobre esa observación, ¿no? De que yo también no me gusta la palabra límites como que en lo creativo. Prefiero eso, ¿no? O sea, no te pongas límites, pero sé consciente de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Sí, al final porque ya sabemos muy bien qué tipo de personas son las que usan esas palabras de ponerse límites o de ser realistas, los papás. Pero no, yo tengo una mejor manera de cómo explicarlo y es pues ser conscientes, ¿no? Más bien, y eso es muy diferente, el estar conscientes de las posibilidades que tenemos, a lo mejor que dependen de cosas como nuestra edad, a lo mejor, y los recursos con los que contamos, que está relacionado igual con lo mismo, ¿no? De que somos pues a lo mejor no tenemos con cierta accesibilidad de movilidad o en recursos por cuestiones socioeconómicas o hasta por edad. Y pues eso, ¿no? Estar conscientes y por ejemplo, y regresando, ¿no? Incluso a lo de la edad, porque aunque algunos a lo mejor tengamos algo de tiempo o energía cuando teníamos cierta edad, no sé, en preparatoria o a inicio de la universidad o a lo mejor mucho más jóvenes, pues difícilmente vamos a hacer a lo mejor la historia que revolucione todo, ¿no? Porque al menos a mí me ha pasado como que sí llega uno a necesitar cierta madurez, pues que ya saben, lo de la madurez y todo eso del desarrollo a veces sí es algo completamente físico y pues con experiencia sí entender ciertas cosas. Por eso sí considero que a veces sí hay ciertas condiciones que van más allá de nuestras posibilidades de intención, pero esto es como por solo poner un ejemplo. O sea, hay muchas más allá. Correcto, sí, Dale, sorry. No, pues nomás otra vez con eso, ¿no? Como pues lo que ya sabemos, ¿no? Las cuestiones socioeconómicas, socioculturales. Correcto. Fíjate, justo decíamos que no hay que platicar de las respuestas, porque nos acaba el tiempo y nos pusimos a platicar de las respuestas. Bueno. Ya ni modo. Somos parlanchines. Bueno, vamos a ver, ya que terminamos. ¿Cómo que se puede solucionar? Tenemos, ok. ¿Existe alguna obra de arte, de diseño, de arquitectura o de alguna otra área del conocimiento que te guste en la que el proceso creativo sea evidente? Yo escribo cómics, yo hago cómics, así que yo voy a decir los cómics. Y yo creo que digo cómics no porque yo crea que el proceso creativo es evidente, porque cuando platico de cómics con gente que no sabe de cómics, no tiene pinche de qué estoy hablando. Lo cual no es su culpa. O sea, yo creo que para mí el proceso creativo en los cómics es evidente porque yo hago cómics, ¿no? Entonces, veo las viñetas, veo a dónde van, veo los guiones, veo a dónde van los guiones, veo los diálogos, veo qué se hicieron, qué se hizo con los diálogos, puedo ver un diálogo y a veces en los cómics mainstream puedo saber si el diálogo es intencional o si el diálogo lo pusieron ahí para llenar espacio. Las onomatopeyas también como que puedo medio diferenciar cuando son intencionales o cuando son auténticas más bien, o cuando son forzadas. Los guiones también. ¿Accidentales? ¿Mande? Más bien auténticas. ¿O accidentales? O también, sí. Ok. Puedo ver, para mí no es transparente el proceso creativo para nada,
Y conforme el cómic es menos mainstream, uso la palabra mainstream porque creo que es una palabra que se entiende. Cuando el cómic es menos mainstream, se van como que ocultando estos elementos, van siendo menos transparentes. Pero es bien bonito eso. A mí eso me gusta mucho del cómic, que yo puedo como que identificar esas cosas, saber por qué las hicieron o tener una idea de por qué las hicieron. Y siento que veo algo que a lo mejor no muchas otras personas ven. Pero sí, ese es mi... Ah, mira, esa es mi respuesta. Para ti, Eduardo, ¿existe alguna obra de arte, diseño, arquitectura o área del conocimiento que te guste en la que el proceso sea evidente? Sí, y voy a hablar también precisamente de una obra muy en particular que me gustó mucho. A mí me gusta mucho igualmente el cómic y sobre todo el manga, pero fue no sé si fue el primero, pero fue uno de los mangas que me hizo replantearme que era un medio en el que yo quería trabajar profesionalmente. No es exactamente el manga más importante para mí, pero sí fue uno que hizo un antes y un después, y que a lo mejor esto es un poco trampa porque dice que la pregunta habla de que si es evidente, yo digo que es trampa porque pues sí lo tuve que investigar para cuando hice mi tesis, pero de todos modos eran ideas que yo ya tenía como inconscientes, pero que ya después tenían sentido cuando las investigué. Estoy hablando del manga I Am a Hero, y para mí era un poco, cuando lo empecé a leer, inconscientemente pues sí era algo evidente el proceso creativo, porque visualmente la razón por la que yo lo leí era porque la cosmética, el estilo de dibujo era algo muy diferente para mí. A mí me gustaba mucho el manga, pero no me gustaban exactamente los estilos anime tradicionales en ese entonces. Y para mí esto era algo así como completamente alternativo a lo que yo no quería pues consumir. Era un estilo mucho más realista, una manera de representar los personajes muy como son los japoneses, y sobre todo que había mucho énfasis en el entorno. O sea, el entorno, la ciudad que hay en I'm a Hero no es nada más una ciudad por solamente pues porque está así como no, pues como la historia que está haciendo a lo mejor es realista, y por lo tanto pues bueno, tienen que estar en una escuela, una ciudad real, y pues tienen que estar ahí funcionales. No, prácticamente en muchas viñetas abarca como 2/3 partes, a veces 3/4 partes o más de la mitad de cada viñeta, las viñetas que son importantes. Y pues es porque había una intención ahí, ¿no? Habla de una ciudad que es más grande, ¿no? Que los personajes, que es más grande que el protagonista, y el protagonista constantemente nos están diciendo que pues es como, pues es un ser pequeño que tiene que estar ahí viviendo, ¿no? O sobreviviendo más bien. Y pues bueno, yo ya entendía, ¿no? Que había una intención. Ya en la investigación pues ya tuve más claro que la cuestión de la práctica, bueno, trabajaban los personajes, los humanos, de una manera en tradicional. Había momentos en donde sí se sentían muy separados, que después supe por qué. Por esta misma razón, a los personajes los trabajan solos, con tinta y todo, pues la manera en cómo se entinta en manga de forma tradicional. Y los paisajes sí eran fotografías, o sea, había una planeación de qué ciudades tenían que visitar. Así que no era nada más como, pues no sé, el personaje de repente está en una calle y de repente está cruzando un puente y está en otro lugar. O sea, sí había una ruta que tomaban de calles pues que existen, ¿no? En Japón.
Así que se trabajaba la fotografía y luego se digitalizaban y pues bueno, se pasaban en blanco y negro, se ponían los medios tonos grises, así que había se estaban trabajando de manera con varios medios, ¿no? Con la ilustración tradicional, con tintas, con fotografía, la edición y dibujo pues digital. Y un poco rápido voy a hablar también de elementos que había en la historia. Cuando yo lo empecé a leer, alguna vez un amigo me dijo que no, sí, pues está chida y sí deberías verlo porque es como The Walking Dead, porque en ese entonces estaba de moda los zombies, pero que tenía como, porque también se centraba mucho en el drama, en los personajes y todo. Y menciono esto porque si mal no recuerdo fue ese amigo el que me dijo que uno de los plots que estaba de The Walking Dead era que cuando todavía no estaba aceptado como proyecto era decir que al final pues el giro de trama era que la procedencia de los zombies y del virus era era prácticamente un ser alienígena, y luego que por esa razón se lo habían aceptado, y luego que pues bueno, ya no se trató de eso ya cuando empezó a trabajar el proyecto, pero I Am Hero sí se trata de eso. O sea, al final el giro y todo, pues supongo que spoiler alert y ya ni modo, pero sí, o sea, sí había cierto paralelismo con The Walking Dead. Pues bueno, ya adaptaba pues otras cosas que ya era diferente y se separaba, ¿no? Con respecto a cómo es la sociedad en Japón, pero pues que sí está ese giro que sí se siente como pues tomó estos aspectos de esta serie, que más bien pues bueno, The Walking Dead es también un cómic, o que tomó estos aspectos de este otro cómic y les dio ya los planteó de esta otra manera. Y supongo que eso se relaciona mucho con la respuesta que tú dijiste a la primera pregunta, ¿no? Que es estar conscientes de lo que queremos hacer y si otros ya lo han hecho y cómo. Y esa es mi respuesta. Órale, genial. Y de hecho, estoy viendo aquí el cuestionario. La siguiente pregunta era 3 aspectos que hacen evidente el proceso creativo en lo que nos gusta. Y yo creo que cada quien la respondió, ¿no? Sí. Nos pasamos de lanza con la respuesta. Para resumir, en mi caso, el proceso creativo es evidente en el cómic, en el uso de las viñetas, en la ilustración en algunas ocasiones, bueno, en el uso de los recursos visuales más bien, y también en el uso de los recursos narrativos, así como, o sea, otra vez, una vez que uno tiene como que cierta educación en el cómic, puede ver los recursos narrativos, por qué tal personaje se murió, por qué tal personaje revivió, por qué ahora está vestido así, por qué ahora está vestido así. Y no por cuestiones narrativas, ¿no? Sino el porqué de fondo. O sea, es que por tal motivo ya no se puede usar ese personaje, o por tal motivo hay que conectarlo con una película, o por tal motivo hay que hacer esto otro, o por tal motivo X, o por tal motivo ajeno a la narrativa Y. Igual con las gráficas, con lo visual, perdón, del cómic, las viñetas, etcétera. Creo que son los tres lugares, son los 3 momentos en el cómic se puede distinguir el proceso creativo: en la viñeta, en la ilustración y en la narrativa. Ay, que me alejé mucho del micrófono, a ver si espero que se haya grabado bien esa respuesta. Y en tu caso, ¿cómo resumirías así breve los aspectos de I Am a Hero que tú ves como los que hacen evidente el proceso creativo? Ok, voy a tratar de resumirlo y de incluso relacionar, como había dicho en una de las respuestas que habías dado.
el proceso creativo creo que es evidente porque hubo una concientización de que medios ya hablaban de estas historias, ¿no? Del drama de los humanos más zombies. Eso él quería hacer. Hubo una concientización de qué obras ya habían hecho, qué cosas le gustaba de eso y cómo podía hacerlo diferente o abarcarlo de otra manera. Hay una estructura en su proceso de cómo trabajó la obra, o sea, de todos los recursos que tenía a la mano, todas las técnicas, ¿no? Y las, pues que hay en el arte, ¿no? De, ilustración en tinta, fotografía, medios digitales. Estos son los recursos con los que se incluyeron en su proceso. Y bueno, esa estructura, ¿no? De las intenciones, como había dicho, de los elementos, porque hay unos elementos más importantes que otros, porque los personajes se tienen que ver de esta manera. Por eso para mí es como muy evidente el proceso que hubo, ¿no? Desde la conceptualización, como la intención que tenía y también, ¿no? Como una agenda muy definida de cómo tenía que trabajar y los medios con los que iba a contar, los recursos materiales. Excelente. Ok, perfecto. Yo creo que sí, nuestras dos respuestas se complementan mucho, ¿no? En lo que estamos diciendo y en lo que observamos. Bueno, nos quedan dos preguntas. Y estamos pasaditos del tiempo, entonces lamentablemente no vamos a poder seguir chismeando, pero vamos a darle lo que falta. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cuál es una recomendación que le dejas a quienes inician sus investigaciones en áreas creativas? Una recomendación que le dejo a quienes inician, yo creo que es tenerle cariño al área que estás investigando. Si no le tienes cariño, va a ser imposible progresar, va a ser imposible terminar la investigación, va a ser imposible hacer cualquier cosa. Esa sería como que mi gran consejo, ¿no? Tenle cariño, el cariño que tengas te va a resolver todo. El cariño te va a permitir darle cuando no puedas darle más, te va a permitir cambiar de tema. ¿Por qué? Porque lo quieres, ¿no? Y si lo quieres, pues te ajustas. No digo pasión porque la palabra pasión no me gusta, ¿no? O sea, como que la pasión se te acaba. Ahí sí, la pasión se acaba y es muy ambigua además. Sí, ¿no? O sea, pues por eso tanto pinche divorcio. Pero por eso tantos emprendimientos. Justo, ¿no? O sea, son un momento de pasión, es el acostón creativo y se acabó. Yo creo tenerle cariño sería mi consejo a personas que están empezando su proyecto, su trabajo de investigación. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál es una recomendación que le das, que le dejas a quienes inician sus investigaciones en áreas creativas? Ok, va a resumir una respuesta que ya había dado anteriormente y era lo de estar conscientes con las condiciones que tenemos, los recursos también con los que contamos. Son buenas las aspiraciones, pero supongo que a veces no hay que dejar que te consuman el que quieres hacer tanto, pero pues bueno, por eso digo, la concientización de con qué es lo que contamos y cuáles son esas condiciones que a lo mejor debemos pues considerar porque pues bueno, la frustración es terrible y ya de por sí a veces tenemos que casi pelear para poder avanzar con esos proyectos, tanto no sé, con la ciudad, alguna institución o con sujetos. Así que por lo menos no sea luchar también con esa obra, ¿no? Con eso que queremos hacer. ¿Y cuál sería el otro consejo? Pues solo nos pide un consejo, pero... pensado, ok, dale.
Sí lo tenía algo así bien definido y se me olvidó por completo. Se fue volando el pinche consejo. Sí, ya digo. Entonces, básicamente lo que estamos aconsejando es tener una relación sana y amorosa con tu trabajo. Órale. Ajá, ya me acordé, Dale. sí. ¿Cuál era? Era ser genuinos. Am, Qué bonito. Aunque sea un tema a lo mejor sencillo, siento yo que hay cierta como belleza, por así decirlo, incluso en las obras, experiencias efímeras. Creo que hay cierto encanto con cosas así, o sea, no todo el tiempo tenemos que hacer las obras más profundas, las más complejas, las más duraderas. A veces ahí puede haber mucha más profundidad en las cosas más sencillas, en las cosas no tan pues sí, sobreexpuestas, sobreexplicadas. Y que sean pues cosas, y cuando también hablo de lo genuino es que supongo que eso es una parte de algo difícil, pero que en la intención pues que regresando desde el inicio, la intención que tú tengas, o sea, que sea algo que tú sientes, ¿no? O sea, si quieres hablar a lo mejor de un tema es porque a ti te provoca algo, ¿no? Ya sea enojo, frustración, tristeza, o sea, que a ti sea el principal que te provoca algo y aunque no, si pasa eso, va a pasar también con el espectador, ¿no? No, no hacer ciertas cosas como por hacerlo, no sé, por competir, o sea, que eso sea algo genuino. Bueno, tuvimos que hacer un corte editorial, un corte de edición aquí porque tuvimos problemas técnicos, pero ya regresamos y regresamos con la última pregunta del cuestionario que nos dejó la doctora Maru. Y esta última pregunta es: ¿qué es importante incluso cuando es difícil? ¿Qué es emocionante y qué relación tiene con el mundo que nos rodea? Imagino que aquí la pregunta todo gira en torno a lo creativo, así que del proceso creativo, ¿qué es importante aunque sea difícil? ¿Qué es emocionante y qué relación tiene esto con el mundo que nos rodea? Órale, contestó primero, perdón. Sí. Qué pregunta tan difícil. Sí, está curiosa. ¿Qué es importante incluso cuando sea difícil y también es emocionante y qué relación? Yo, bueno, en cuestión de investigación, ahora me voy a salir un poquito, voy a meterme en mi trabajo editorial, porque va poquito de la mano con la investigación, que es, para mí lo importante, y lo dijimos antes, ¿no? Es la estructura. A veces la estructura siempre es lo más difícil también de desarrollar bien o de estar satisfechos con ella. Y estructura narrativa, ¿no? Esto pasa en este orden, esto pasa aquí por este motivo, esto comunica esto, porque diferente estructura narrativa también es que comunica que nos dice qué momento. Entonces, para mí eso es lo importante. Es difícil, creo que es difícil porque a veces como que no queremos aferrarnos a una sola guía o a un solo camino, pero es necesario para mí. Es emocionante también porque yo cuando trabajo una estructura narrativa inmediatamente estoy pensando en las cosas que he visto, que he consumido, que he leído similares y veo, bueno, ¿qué no se ha hecho de esa manera? O ¿qué se hizo así pero se puede hacer así también? O ¿qué personajes no hablaron en ese momento? Entonces empiezo a... Es emocionante porque que sea difícil hace que sea un reto, ¿no? Y es un reto como que innovar, es un reto como que darle un giro a las cosas, transformarlas, contarlas de otra manera. ¿Y qué relación tiene eso con el mundo que nos rodea?
La relación inmediata que veo es que a veces no podemos hacer las cosas de golpe. A veces tenemos que pensar en alternativas. Tenemos que idear estrategias para resolver las cosas. Estrategias que sean adaptables, igual que una estructura, ¿no? Una estructura se acaba adaptando también a las cosas. Entonces tenemos que tener un objetivo a veces, aunque sea uno muy, muy ambiguo, pero tener un a dónde ir, un cuál es el punto de esto. Creo que Ujú. pensar en estructuras se pega mucho a la vida real, al menos para mí. Se apega mucho a la manera en que yo me relaciono con el mundo y en la manera en que yo interactúo con el mundo, ¿no? Y sus estructuras, finalmente. Esa es mi respuesta. ¿A ti qué te parece, Eduardo? ¿Qué es importante incluso cuando es difícil? ¿Qué es emocionante? ¿Y qué relación tiene eso con el mundo que nos rodea? Hmm. Por ahora no sé cómo relacionar los primeros dos puntos con el mundo que nos rodea. Para mí algo que me gusta mucho hacer, aunque sea difícil como a todos, es empezar los proyectos, a pensar en la intención que tengo, porque darle una forma a algo tan a veces, no lo sé, abstracto y que a veces tenemos nosotros muy claro, pero desde el momento en cuando alguien nos pregunta qué estamos haciendo, cuando nos preguntan, no sé, algo como, ¿y de qué se trata tu investigación o tu tesis o cuál es el mensaje de lo que quieres hacer? Ya es muy difícil, ese ya es como el reto explicarlo, aunque para nosotros sea muy claro. Pues bueno, eso es como esa parte difícil, ¿no? Cómo hacerlo claro, cómo hacerlo claro para los demás, cómo definirlo y darle forma, aunque es algo que en realidad me gusta mucho hacer. En mi proceso creativo me gusta mucho compartirlo, los avances que voy teniendo y con personas cercanas. A muchas personas, como vuelvo a decir, cercanas, les ha tocado ver cómo mis proyectos cómo empezaron de ser ideas a empezar siendo personajes, que es algo que a mí me gusta mucho hacer. Casi siempre muchas de las historias que yo hago empiezan por personajes y a veces no tanto exactamente por una trama. Y pues eso va agarrando poco a poco forma, ¿no? Para mí lo más emocionante de un proyecto es, tengo cierta facilidad con hacer las cosas, con ilustrarlo. No siento que sea alguien que le suela tener miedo o se vea intimidado por cómo tiene que resolverlo o trabajarlo. Siento cierta como seguridad y dominio con las cosas que hago y pues por eso para mí emocionante, pues bueno, va siendo mientras trabajo en eso, ¿no? Mientras tengo que dibujar o mientras tengo que diseñar, porque a veces a lo mejor ahí encuentro otras cosas, ¿no? Por ejemplo, va a poner esto de ejemplo que había dicho de que a mí me gustan a veces mucho crear personajes y en este proceso que yo ya domino de hacer personajes se me van ocurriendo ideas, ¿no? Que es como casi ya tengo como una idea de qué es lo que quiero hacer y cuando ya lo estoy viendo es esto suena así como muy raro, pero es como si el mismo personaje ya me estuviera diciendo de qué se trata su historia o qué es lo que me transmite, qué es lo que puede estar de acuerdo y ya de ahí voy haciendo pues lo demás, ¿no? O a veces también dentro de la experiencia que voy haciendo mientras trabajo encuentro resultados que me gustan. Así que pues sí, para mí esa es como la parte emocionante, el estarlo haciendo. Porque de ahí salen cosas dentro de esto que yo pues ya domino. Creo Ahora, que
¿Cómo? Ah, Dale, dale. no, sí, Perdón. mejor tú continúa. No, solo voy a comentar que en lo que comentas yo creo que ahí se puede hacer una relación muy, al menos yo veo una relación muy directa con el mundo que nos rodea. Y esto es hacer proyectos, trabajar proyectos, ¿no? Y desarrollarlos. La Ujú. conciencia, hemos hablado un chingo de conciencia. No somos espiritistas, pero al parecer ahí está la cosa. Creo que hacer conciencia del proyecto en el que se está trabajando, lo acabas de describir, ¿no? Una cosa lleva a otra, de repente los personajes te hablan y es emocionante. Eh, yo sé que hay muchas personas que no arrancan proyectos, que les tienen miedo justificadamente, porque es difícil. Este, que sienten que se les va de las manos y, y yo creo que eso es algo en lo que se puede aplicar lo que dices, ¿no? Da miedo, pero es emocionante iniciar un proyecto, iniciar algo nuevo. ¿Cómo se te hace a ti? Pues sí, tienes completamente razón. Pues es que de ahí es así como se relaciona con el mundo, ¿no? Mucho de nosotros hemos querido empezar e iniciado proyectos y supongo que otra de las cosas es que es algo que no hablamos mucho, pero también que tanto influencian en las cosas que hacemos la gente de alrededor. Y no tanto porque por los temas que habla de, no, pues no sé, yo quiero hablar de este aspecto de la sociedad, no, o sea, que tanto de verdad nuestro alrededor a la hora que compartimos ideas y procesos con personas cercanas. Que creo que eso es bonito cuando llegan a influenciar de algún modo las personas significativas, porque ya son no, pues también eso son parte del público al que nos queremos dirigir. Órale, qué bonito. Sí, es cierto. De qué manera influenciamos a las personas. De qué manera nuestras personas significativas, importantes, son parte de nuestro público al que nos dirigimos y cómo los influenciamos. Que, um, no sé por qué nunca había hecho esa relación. Que parte de nuestro público a los que nos dirigimos es la gente que nos importa, pero qué bonito. Se me hace muy bonito. Este. Ok. Uh, pues se nos acaban las preguntas, Eduardo. Se nos acabó el tiempo también. Muchas gracias por haberme acompañado. Este. Es bonito volver a hablar de temas creativos contigo. Es bonito volverlo a registrar para la posteridad. Este. Y es bonito Sí, porque acordarnos. uno nunca ¿Mande? sabe, no, bueno, interrumpiéndote, perdón. Dale, dale. Sí, y aparte uno nunca sabe quiénes son, a quién le va a llegar lo que grabamos o hacemos. A alguien vamos a inspirar a iniciar un proyecto nuevo. A lo mejor. Eh, Ojalá. Ojalá. Bueno, entonces con eso terminamos. Despido a Eduardo. Nuevamente Eduardo Ornelas. Es artista gráfico. Lo pueden encontrar en redes como Stalking Clover. A donde sea que subamos esto, ahí va a estar toda su información, su portafolio y todo. Mi nombre es Alejo, Trágica Alejo, editora, productora, comiquera, cosas raras. También por ahí van a encontrar mis redes. Esto fue un episodio especial de Tragicazo, en donde hablamos del proceso creativo. Y les agradecemos a todos por habernos escuchado, por haber aguantado todo lo que hablamos. Y les veremos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Espérame un poquito. Y ahora sí. Arrivederci.